Bueno, vayamos entonces a la palabra de Dios. Recuerde que estamos en la serie de Efesios, ya terminamos toda la carta de Gálatas, ahora ya llevamos un par de meses en la carta a los Efesios, esa carta tan preciosa que el Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo a que escribiera y darle ánimos a los hermanos que estaban fuera de donde él estaba. ¿Y de dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. Unas epístolas llamadas carcelarias, Filemón, también Efesios, Colosenses y Filipenses son las llamadas cartas. Desde allí el apóstol Pablo, yo me podría imaginar de que era un calabozo, que era un lugar no muy limpio, que era un lugar donde habían quizás ratas que tenía un olor nauseabundo, no lo sé. Recuerden que según la historia, él de día estaba encarcelado, pero podía salir alrededor ahí, mientras que en la noche era encarcelado a un guardia romano para que él no escapara. Pues desde allí él pensó en las iglesias en las cuales él había plantado, las iglesias por las cuales había plantado. Y estas mismas palabras son también palabras para que usted y yo las pongamos en nuestro corazón, dadas de parte del Señor, y así podamos agradecer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ya llevamos varios puntos en esta. Ya vimos el costo de ser un siervo del Señor. Los que han venido regularmente se dieron cuenta que Pablo está explicando que él estaba preso, pero no porque Félix o Festo o los romanos o el gobernador en el cual iba a estar él defendiéndose lo tenían así preso, sino que él se hace llamar por causa de Cristo o prisionero de Cristo. O sea, en otras palabras, valió la pena, dice el apóstol Pablo, quiere decir, valió la pena el sacrificio que estoy pasando de estar tras las rejas para que el precioso evangelio que está libre sea predicado a nosotros los gentiles. Qué precioso ese ministerio, ¿verdad? Ese fue el primer punto. El segundo punto que vimos la semana pasada es la administración de la gracia de Dios, o en otras palabras, Pablo, voy a leer aquí donde dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, ahí donde dice de la administración, usted puede ponerle del plan de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros. O sea, ya mucha gente conocía que siendo él Saulo, él odiaba a la iglesia, él perseguía a los del camino, a los cristianos, pero luego el Señor lo llamó y lo transformó. Y cuando lo transformó, le dijo que él había sido instrumento escogido para llevar su evangelio delante de los reyes y delante de los gentiles. ¿Se acuerda usted de eso? Por lo cual él dice que es conocido de que a él fue escogido y se le dio por revelación ese mandato de poder llevar el evangelio a los gentiles. Luego dice el punto número 3. ¿Cuál fue el misterio revelado? Y quiero que por favor vayan allí. Vamos a empezar ahí donde dice cuál fue el misterio revelado. Si lo tiene, estoy hablando de Efesios capítulo 3, versículos 6 al 7, por lo cual vayamos ahí y luego vamos a encomendarlos delante del Señor. Efesios capítulo 3, versículo del 6 al 7. ¿Lo tenemos? Dice así. ¿Cuál era el misterio revelado? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué, iglesia? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó
todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Oh Padre amado, gracias Señor, porque nuevamente me has traído a este lugar, Señor, el cual llamamos tu casa, y con cada uno de nuestros hermanos, Señor, poder tener ese momento de comunión, de coinonía, poder cantarte, poder bendecirte, poder exaltar tu nombre, Señor. Y ahora pasamos, Señor, a que tú nos hables a nuestro corazón como siempre lo haces. Oh Padre, yo me declaro inútil, Señor. Es el nombre, siervo inútil soy. Te suplico, papá, que hables a través mío, Señor, que puedas ministrar mi vida, Señor, y ministrar la vida de todos los que aquí estamos, pues te necesitamos, Señor. Que tu espíritu pueda hacer la obra como el maestro por excelencia, Señor. Y estas palabras, Señor, que están aquí, sean puestas en nuestro corazón y por las cuales, Señor, poder vivir agradecido por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder entender, darnos esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, para poder entender esta preciosa revelación que tú tienes para nosotros. En Jesús agradecemos y la iglesia dice, bueno, ¿qué dice el punto número 3? ¿Cuál fue el misterio revelado? Bueno, empezamos el domingo pasado y dijimos que el misterio revelado que Pablo recibió, y no solamente él, sino que también los apóstoles recibieron, era que ahora los gentiles, los que no habían sido pueblo de Dios, los que no habían sido escogidos, los que no participaban de las promesas dadas a Dios, a Israel, los gentiles ahora podían ser parte de ese pueblo. Wow, que ahora ya no, esa separación que había entre los dos, esa pared que los dividía, esa pared fue quitada por la sangre de Jesucristo y ahora hay acceso para que de los dos pueblos, judíos y gentiles, se haga un solo pueblo, o él le llama un solo cuerpo, y a nosotros también lo llaman somos la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Qué precioso plan, ¿verdad? Ese es el plan que dice la administración de la gracia de Dios, o el plan de la gracia de Dios que fue revelado a Pablo. Hablamos también de que cuál era la diferencia de lo que había entre ellos, que no se llevaban. Es más, la mujer samaritana le dijo a Jesús que porque ella le hablaba, si entre samaritanos y judíos ellos no se llevaban. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted de eso? Ustedes conocen de que ellos le decían como un sobrenombre, incircuncisos. Era como una ofensa que se le decía a una persona que no era judía. Recuerden también que ellos se odiaban, tenían una división religiosa, cultural, que hacía una tremenda separación. Y hablamos también el domingo pasado que eso no debe de pasar en nuestras casas ni en nuestras iglesias, sino que si somos creyentes, fuimos insertados al cuerpo de Cristo, ahora tenemos un mismo Señor, un mismo bautizo, una misma fe y un mismo espíritu. Y por esa causa debemos de ser una iglesia unida. ¿Se acuerda usted de eso? Que ya no puede haber diferencia cultural o económica o de estatus social o de nivel de educación, o muchas veces entre los países que vienen diferencias. Eso tiene que ir desapareciendo, así como esa pared desapareció con los gentiles y los judíos en esta historia. También nosotros, la iglesia, tenemos que reflejar que somos un solo cuerpo. Y leímos el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y agradable es ver los hermanos juntos. ¿Cómo? Hablamos de que la armonía debe de permanecer. Yo le molesto a Mili y le digo de que ella no permite que yo sea parte del coro porque desarmonizo toda la armonía que ahí existe. La armonía viene de la palabra cómo podemos armonizar un sonido, que la batería, el piano, la letra
más las voces de nosotros puedan estar unidos y puedan armonizar y sonar bien, ¿verdad? Eso mismo dice la palabra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Hablamos de que posiblemente puedan vivir dos personas en una casa, vivir juntos, pero no haya armonía. Y entonces puede ser hablamos de Caín, que era hermano de quién, y qué pasó entre ellos. Hablamos de José también, que vivía con sus hermanos y su padre. ¿Y qué hicieron los hermanos con José? Mire qué armonía había. Hablamos de la armonía de esa pareja dispareja de Sansón y Dalila, en cual ella quería sacarle el secreto, por decirlo así, de cuál era su fuerza, y le decía cosas bonitas, pero lo que quería era otra cosa. No había armonía, ni mucho menos era amor. ¿Estamos entendiendo eso? Hermanos, tenemos que tener armonía los unos con los otros. ¿Estamos de acuerdo en eso, iglesia? ¿Se ha sentido usted rechazado aquí en la iglesia? ¿Lo han abrazado? ¿O por lo menos le han dado la mano? ¿Le voltean el rostro cuando va a pasar a la par de usted? Usted acerca y le dígale, arrepiéntete. Es que es cierto. Es que mire, diferencias siempre van a existir. Porque el Señor los prueba cuando hay diferencia, que seamos hermanos. ¿O no? La iglesia perfecta va a ser en gloria. Mientras tanto, somos una comunidad de fe en la cual el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Porque aquí habemos de todo tipo de pensamiento, tipo de forma. Una gente se ríe, una gente no se ríe, una gente es seria, una gente no es seria. Pero en Cristo Jesús, amados, tenemos esa característica que los podemos perdonar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que los podemos soportar. ¿Cómo dice la palabra en Colosenses? Soportados los unos con los. ¿Por qué no ponemos en práctica? Hermano, ¿qué se necesita para perdonar a alguien? Tú no vas donde alguien a pedirle perdón cuando tú no lo has ofendido. O tú no esperas de alguien que te pida perdón cuando no te ha ofendido. Debe de haber existido esa situación para poder en práctica eso y decirte, tú tienes la razón, yo me equivoqué, te pido perdón, ¿o no, iglesia? ¿Sí o no? No debe de haber diferencia en si usted tiene documentos legales y el que está contigo, usted no tiene documentos legales. Debe haber diferencia, ¿sabe por qué? Porque el que tiene documentos legales es por gracia, porque lo ha recibido. No tenemos de qué jactarlos porque eso ha sido dado por gracia. ¿Sí o no? Y el que todavía no tiene, tenga esperanza en el Señor, que si Él quiere, lo vamos a tener. ¿O no, iglesia? ¿Estamos de acuerdo? Que no debe existir eso. Ok. ¿Qué otra cosa dice en ese Efesios capítulo 3, versículos 6 y 7? Ahí hay una cosa muy importante. Dice que los gentiles, estoy en Efesios 3, capítulo 3, versículos 6 y 7, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo, ¿se acuerda? Unidad. Y no solamente eso, y que son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el método, iglesia? ¿Por medio del qué? Ya vamos a ver eso más adelante. Del cual yo fue hecho. Si usted va a otras versiones, lo que dice ahí, yo fui hecho siervo. Y una vez que estuvimos en una reunión con los servidores, yo les dije que uno de los nombres para el siervo es uperetes. ¿Y quién es un uperete? Un operete era el que movía aquellos barcos, el que remaba. Antes recuerden que no había motores que moviesen esos barcos, sino que estos uperetes iban hasta en el tercer nivel, pero no arriba y no abajo. Y lo que iban haciendo es que además de que iban encadenados, iban a los remos, ellos iban remando para darle velocidad o quitarle velocidad
al destino del barco. Eso es un servidor. Entonces Pablo dice, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro. Usted puede poner ahí, yo fui hecho siervo. ¿Y cómo lo ve Pablo que es ese privilegio, hermanos? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación del ¿qué, iglesia? Pase al cuarto punto que dice, ¿cuál fue el método para la revelación? Vamos al cuarto punto que dice, ¿cuál fue el método? Este es el misterio revelado. Esto ya lo vimos. Aquí está. ¿Cuál fue el método que usó Dios de su plan perfecto para revelar que los judíos y los gentiles pudiesen estar juntos? Leo para usted. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Miren cómo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. ¿Qué fue lo que le dio de anunciar, hermanos? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amados hermanos, el método del plan perfecto de Dios para hacer que los gentiles también llegaran a salvación y a ser un solo pueblo con los judíos fue su precioso evangelio, que son el evangelio que los hermanos misioneros llevan hasta lo último de la tierra que acabamos de estar hablando, ¿sí o no? El evangelio salva, el evangelio restaura, el evangelio da vida, ¿sí o no, iglesia? Nosotros debemos de diseminar, debemos de anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Por eso dice Romanos 10:17, hermosos son los pies de los que anuncian ¿a qué? La paz, de los que anuncian ¿qué? Las buenas nuevas. Usted y yo somos vasijas de barro, pero el Señor ha depositado en cada uno de nosotros su precioso evangelio para que lo llevemos hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis ¿qué? ¿Para qué? Y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu. Y me seréis ¿qué? ¿A dónde? ¿Sí o no, hermanos? Usted y yo somos testigos de la transformación que el Señor está haciendo en nosotros por el poder del evangelio. ¿Sí o no? Si alguien a nosotros no lo hubiera hablado del evangelio, de que Cristo vino a esta tierra, murió en una cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó al tercer día, como dicen las escrituras. Si eso no hubiera sido enseñado a nosotros, hermanos, estuviéramos perdidos. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, de verdad que de memoria lo podemos, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, iglesia? Para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga ¿qué? ¿Quién quiere vida eterna aquí? Hermanos, Dios los ha bendecido dándolos vida eterna. Y la forma como lo hizo es por medio de ese evangelio. Voy a leer de nuevo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esto ya lo vimos. Mire lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? ¿O qué es el evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Para qué, iglesia? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo. Este es uno de los versículos que cuando comenzó la Reforma Protestante fue uno de los versículos que hizo una tremenda división y en la cual nosotros
los apoyamos, de la cual va a hablar, me aseguro, mi hermano Alex el jueves, si el Señor así lo permite, en eso que estamos hablando. Pero la justicia de Dios se revela como fe. Dicen que Martín Lutero llegaba al confesionario y nadie quería confesarlo porque ese hombre se tardaba 3 o 4 horas confesándose, y cuando se levantaba y salía, decía: permítame todavía, me acabo de acordar de un pecado que no fue confesado, y volvía y volvía. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia no quedaba tranquila hasta que pudo creer que él era salvo por la fe solamente. Qué glorioso es, hermano. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido ¿desde cuándo? Desde el principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 14. A lo cual os llamó mediante nuestro ¿qué? ¿Qué es lo que usó el Señor? ¿Cuál fue el método que usó? El Evangelio. Gloria a Dios por el Evangelio, ¿verdad, hermano? Yo no sé de qué forma usted llegó a Cristo, de una o de otra manera, pero el Evangelio tuvo que haber sido predicado a usted. El Evangelio creó en usted arrepentimiento y fe, y fue como usted llegó a Cristo. ¿Sí o no, iglesia? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay 3 cosas más que Pablo dice en este versículo. Voy a volver a leerlo. Estoy en Efesios 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Hermanos, cada vez que nosotros nos predicamos el Evangelio, nos damos cuenta de la miseria de nosotros mismos, de los pecadores que somos. Cada vez que estamos frente a la palabra de Dios, nos damos cuenta del gran favor inmerecido que el Señor ha hecho de sacarlos de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí o no? Hermanos, el Evangelio destruye el orgullo. El Evangelio humilla al hombre y exalta a Dios. En el Evangelio no hay cabida de orgullo. Pablo entendía muy bien esto, no porque él fue el último, los apóstoles estaba diciendo eso. Él estaba diciendo porque comprendía muy bien la gracia de Dios que había sido derramada sobre él, que siendo pecador y perseguidor de la iglesia, Dios tuvo misericordia y lo llamó a Pablo. Por eso él dice que se veía como el más pequeño de todos los santos. Wow. ¿Hay orgullo en nosotros? El hermano José Mora, el día que estuve en la casa de nuestro del hermano José Figueroa, él habló de la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Y ese mismo sentir que hay en Cristo tiene que haber en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que los consideremos como iguales, como inferiores a nuestro hermano. ¿Cómo se considera usted? ¿Como merecedor de esa gracia? ¿Cómo se considera usted?
que algo Dios miró en usted para que el Señor lo llamara y se fijara en usted y dijera, qué trofeo el que he creado. Él merece que yo lo llame a salvación. No, amado, ¿sabe qué dijo el apóstol? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Y sabe qué otra cosa entendía el apóstol? ¿Cómo entendía el apóstol su ministerio? Dice en el versículo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Y cuál fue esta gracia, hermanos? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Dónde estamos los servidores? ¿Qué significa para ti servir? ¿Qué significa para ti venir temprano y empezar a poner estos cables, armar las sillas? Porque Pablo entendía, primero, que era el más pequeño, un favor inmerecido. Y segundo, que él le dio una gracia inmerecida. Hermanos, es servir, le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted pone una silla, cuando usted está ahí en la puerta, usted no le está sirviendo al hermano, ni a mí, ni a los demás personas. Estamos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él te ha dado ese ministerio a ti por gracia, no por mérito. Que ese ministerio no te cause problema. Ay, aparezco en la lista del domingo, tengo que ir. Hermano, es una gracia dada a ti. Es un favor inmerecido. No lo cambies por nada. Eso no tiene precio. El servir a Dios que no vemos es servir a los hermanos que estamos aquí, que sí vemos. Si alguna vez has tenido algún rechazo de aquí, no te han rechazado a ti. Tú sírvele al Señor que fue el que te salvó. Sirve de corazón. Sirve con sacrificio. Sirve con honra. Sirve con lealtad. Sirve con amor. Porque es una gracia. Es una gracia inmerecida. No rehuses servir. No reniegues al servir. ¿Te das cuenta? Como Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Me fue dada esta gracia. ¿Y cuál fue la gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me puede decir usted, pero yo que estoy ahí en la puerta, o yo que estoy en esta puerta, yo que pongo sillas, no anuncio el evangelio. ¿Cómo no? Porque la gente está viendo que el Señor está trabajando en ti y formándote a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo para la gloria de Él. Es que tú no vienes aquí a que el pastor te felicite o la hermana Mare te felicite. Porque de cierto, ellos ya tienen su merecido, dice la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí delante de Dios y de parte de Dios. Y a Él sea la gloria. ¿Sí o no, iglesia? Miren cuál es el tercer punto que Pablo entendía. El primero, cómo se veía Pablo a sí mismo como el más pequeño de todos los santos, cómo él entendía su ministerio. Él entendía como una gracia inmerecida, como un favor que el Señor estaba haciendo de servirle a Él. Hermanos, somos embajadores. Ahorita esta es la embajada del Rey, en la cual se están proclamando las leyes y las ordenanzas del Rey. ¿Sí o no, iglesia? Somos sus superentes, somos sus siervos, como sobre el cocinero, como cuando alguien pide la comida y usted solo le pasa al cocinero y le dice, él quiere este plato, ese plato ya va a venir servido y el mesero solo lo agarra. Yo no sé si lo prueba, no sé, lo agarra y se lo lleva. Eso somos. Y por eso tenemos que dar gloria a Dios y gracias a Dios por eso, porque Él inmerecidamente nos usa. Amén, iglesia. Y por último,
cómo entendí el evangelio. Yo no sé lo que tú piensas del evangelio, pero Pablo lo entendía de esta manera. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. ¿Cómo veía Pablo el evangelio? Las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio ha sido diseminado entre nosotros y es gratis, porque usted y yo no pagamos absolutamente nada. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Es un precio altísimo. Su sangre derramada, su cuerpo traspasado. Ese es el valor que tiene el evangelio, que te ha salvado a ti y me ha salvado a ti. No es eso suficiente, amada iglesia, para que tú le sirvas y para que tú le adores de corazón. ¿O qué más te puede detener? ¿Sabe cómo veía el evangelio? Y dice, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, es que son inescrutables riquezas de Cristo. ¿Entendemos eso, iglesia? Punto número 5 y terminar. ¿Cuál es el punto número 5? ¿Cuál es el propósito de su revelación? Ya vimos cuál es el misterio que fue revelado, y el misterio era que los gentiles y judíos hicieran un solo pueblo llamado iglesia, llamado a su cuerpo. Ya vimos la forma, el método de ese plan se cumpliera, su precioso evangelio. Pero hoy estamos en el quinto. ¿Cuál fue el propósito de su revelación? Dice, para que la multiforme, lo voy a leer aquí porque no lo veo ahí. Estamos en el 10, ¿verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Dígame a dónde. Qué importante es el evangelio, ¿verdad? ¿Quién es la encargada de diseminar, de hablar, de proclamar y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? La iglesia. Y no me voy a decir las cuatro paredes. ¿Quién es la iglesia? Pablo, antes de morir, llamó a su amado hijo en la fe, Timoteo, ¿y qué le dijo? Exhorta, reprende, predica la palabra. ¿Cómo? A tiempo y fuera de tiempo. Qué responsabilidad más preciosa. Porque no somos nosotros los que cambiamos a una persona, pero sí es el evangelio. Y la fe dice que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿sí o no, amados? Es la iglesia la encargada de proclamar el evangelio. Escúcheme, la palabra de Dios domina la iglesia, no es la iglesia la que domina la palabra. Somos superetes, somos nada más meseros. Es la palabra de Dios, ya está preparada para que pueda romper hasta el más duro corazón. Ahora, qué privilegio más enorme, pero qué responsabilidad tan grande de presentar un evangelio tal cual está aquí. Somos responsables, usted y yo, maestros de escuela bíblica. Instruye al niño en su camino, y aun cuando será viejo, las maestras tienen que saber qué es el evangelio. Las maestras tienen que enseñarles el evangelio. Las maestras tienen que predicar con su vida el evangelio. Yo igual y usted igual, porque es la iglesia la que el Señor depositó ese precioso evangelio para poderlo anunciar a las naciones. Dice Sujel Michelén en uno de sus libros que qué pasaría si el autor fuera a una conferencia y estaba lleno el auditorio y el conferencista tocara el tema del cual el escritor, que el conferencista no sabe que está sentado allí, el conferencista empezara a hablar de lo que el autor había dicho.
Claro que iba a poner su atención, ¿sí o no? Si yo quiero contarlo de algo que Rosa María dijo en otro lado y yo le empiezo a decir, mire, tengo que decirle algo que Rosa María dijo, usted inmediatamente pone atención. Y mucho. ¿Y qué pasaría si el conferencista empieza a decir algo que no dijo el actor? ¿Cómo se sentiría si tiene copyright, derechos reservados? ¿Cómo se sentiría el actor? Que tú digas algo contrario a lo que él ha escrito. Pues lo mismo pasa cuando los lobos rapaces toman la palabra de Dios para decir una cosa que Dios nunca ha dicho. Hermanos, ¿y qué cree usted que haría el autor? Yo creo que llamara al conferencista y le dijera, me presento. De mí es que tú estás hablando porque esas palabras que tú trataste de decir las dijiste mal, pero yo soy el actor. Y nosotros predicamos de parte de Dios y delante de Dios es que estamos. No me le quite ni me le ponga. Ya está el evangelio que salva, el evangelio que renueva. El evangelio precioso. Leo de nuevo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades y en los lugares celestiales. Amados, la iglesia ha quedado como la representante de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Somos nosotros los responsables. La iglesia debe de promover el evangelio, debe de predicar el evangelio y debemos de vivir el evangelio. ¿Estamos de acuerdo, Liz? Termino diciéndole lo último. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades y en los lugares celestiales. Amados, vea lo que dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a quienes, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza en la gloria. En Cristo estamos completos. No hay que añadir ni quitar más nada. Con Cristo es más que suficiente. La pregunta es la siguiente. ¿Te sientes tú completo en Cristo? ¿O consideras que Cristo debe de hacer un poquito más por ti? Que no te ha dado lo que tú le has venido pidiendo desde hace un montón. Y que porque tú eres cristiano y venías a la iglesia y oras y lees, Él está obligado a poder darte lo que tú le pidas. Y que el evangelio está bien ser salvo. Yo le doy gracias al Señor por ser salvo, pero dije que me falta tal cosa. No, amados. En el evangelio estamos completos. En esa cruz se pagó todo. Ahí quedó clavada la deuda que nosotros teníamos en contra. En Él estamos completos, amados. ¿No es eso suficiente para que nuestro corazón se goce? O tener un corazón agradecido al saber que nuestro destino final es la gloria, al saber que nuestro corazón ha sido cambiado, al saber, hermanos, que hay un hombre nuevo en la gloria, al saber que Dios ha tenido misericordia con usted y ha tenido misericordia conmigo, al saber, hermanos, que ahora hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, al saber que la vida eterna está esperándolo a nosotros con Cristo Jesús, amados. ¿Se siente usted gozoso por eso? ¿O le gustaría que yo le dijera, como que le predicara antropocéntrico, que le dijera, Dios confía en lo que tú estás haciendo?
Sigue como vas. Que no te va a llegar la residencia, sino la ciudadanía de una vez. En el poderoso nombre de Jesús. Hermanos, es por gracia. Sintámoslo satisfechos. Que Dios los ha dado lo más precioso que una persona necesita, su evangelio en nosotros y la esperanza de gloria. Dios me lo bendiga, iglesia. Vamos a cantarle al Señor.